Suscríbete a la Panterita. Y Daniel Jung. Para que Olimpia esté cerrando una semana ideal. Previa desde las 12 horas en Duplex por ABC TV desde las 14. Super Clásico por ABC Cardinal 7:30 AM con el equipo líder en transmisiones de fútbol. Cardinal Deportivo, número 1 en todo. Muy buenos días, ¿cómo están ABC TV? ¿Qué tal Ariel Julián? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, saludos a todos. ¿Qué tal Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. No viene Dani, está con fecha FIFA, cumpleaños de Dani. ¿Hoy es su cumpleaños? ¿O fue ayer? Es el domingo, pero... Es el domingo. Pero como va a trabajar también, hay partidos, clásico, no puede faltar en el clásico, entonces hizo un no anticipo. puede faltar en el clásico. No, supongo, ¿verdad? Que... Pues nadie se va a morir porque no esté en un clásico. ¿O sí? No. Bueno, mucha felicidad, señor Schumer. ¿Lo puedo hacer el domingo? Más de 48 horas antes ya le felicitamos. Sí. Está bien. De anticipo. Uy, está chance. Estará chupando de chance. Está bien. Bueno, ¿juega o no juega Jan? Mira que yo, dentro de mirando prioritariamente lo deportivo, yo decía, Jan tiene que jugar sí o sí, porque Cerro lo necesita, no se puede dar ese lujo. Pero está la otra situación. Si él no está respetando a los compañeros desde el punto de vista de no pedir disculpas por lo que pasó, me parece que no debería jugar, sinceramente, porque antes que nada está el club, la institución, los compañeros, el grupo humano, y después está el ego de cada uno, ¿verdad? Y acá hay un Usted dilema. tiene información que debe pedir disculpas, pero pregunto bien, porque algo está demorando la decisión. Acá hay un dilema, ¿verdad? La cuestión Sí. deportiva, económica, porque Cerro se juega una cuestión deportiva y económica en este partido, y fogoneado por un lugar muy sensible que es el arco. Más todavía se va a jugar en una cancha en la que quedó un muy mal recuerdo respecto al arco y respecto a la ausencia de Jan. Entonces, hay que sopesar la cuestión deportiva económica que otorga la Copa Libertadores, los 3 millones de dólares. Ahí me está induciendo a poner a Jan. Si yo soy sí, por eso me estoy yendo hacia mi argumento. Entonces, yo analizo eso y sopeso lo otro. El plantel, la armonía. Y como dijo una vez Luis Alberto Cubilla, creo que el plantel de 90, que también había egos y diferencias. Una vez que le dijo al plantel, muchachos, yo no quiero que ustedes sean amigos, sean compañeros en la cancha. No hay problema que ustedes no se quieran saludar, si no hacen broma durante el entrenamiento, pero si se matan y se ayudan como compañeros en la cancha, ¿cuál es el problema? Entonces yo estoy hacia esa segunda corriente, hacia esa segunda filosofía, que hay que priorizar lo deportivo y lo económico independientemente y el propio plantel tiene que entender eso. Pero aquí no hay una discusión de Jan con otro jugador, sino hay un acto que afecta a lo grupal, ¿verdad? Yo tratando de entender por qué no jugaría, porque averiguamos recién con mi fuente y me dijo, hoy es el día clave, esta tarde vemos. Y el grupo y sabe a lo mejor, también... por eso le preguntaba a Fabio si él maneja una información, porque a lo mejor no pidió disculpas. ¿Por qué duda vas a tener para esta tarde? Si vos sabés ya cómo está Jan. No la vas a probar en una práctica si estás seguro. Entonces, a lo mejor están esperando ese gesto. Hoy la práctica, digamos, más importante, el partido del domingo, porque cuando me dice esta tarde vamos a ver, quiere decir que en la práctica de la tarde están esperando algo. Está bien, pero Claro. el plantel sabe también que con Jan las posibilidades de éxito son superiores que sin Jan. Y el plantel sabe que últimamente es hijo de Olimpia en los últimos 2 años. No, eso sí está bien. Entonces me parece que también el plantel en los clásicos para poner condiciones tampoco tiene mucha autoridad, ¿verdad? Para llegar disminuido. A mi modo de ver. El tema nomás es que ¿por qué si el martes no jugó, el miércoles ya no sale desde Cerro y de diferentes formas, ¿verdad? Es decir, borrón y cuenta nueva, esto ya está asegurado, ya no pasó nada. Pero ¿será que acá no terminó hubo todo? gestión, Fabio Federico Bruno, de la dirigencia, del departamento de fútbol, de hablar, de reunir, de tratar de conciliar? Porque estamos hablando de un jugador importante porque Cerro tiene que llevar por lo menos este barco, con esta diferencia si las hay, por lo menos hasta final de temporada. Después ya se sabe lo que va a pasar, ¿verdad? No, Aparentemente. Claro.
Son los últimos partidos ya de Jan. Pues si yo soy, no sé, Ariel Martínez, departamento de fútbol, doy, che, Bernay, convoquemos a Jan, charlemos. Jan, ¿qué pasa, hermano? Tenemos que seguir, estamos en un proyecto, este es nuestro proyecto, está por terminar el año. Una disculpa al grupo y seguimos para adelante hasta que lleguemos hasta final de temporada, por lo menos, y veremos después cada quien qué camino toma, ¿verdad? ¿Y si le dijeron eso? Y él dice, no, yo no tengo por qué pedir. Ahí sí me se complica más la cosa. Bueno, pero ahí ¿qué medida vos tomarías dentro de lo económico y todo lo que estabas poniendo con razón al principio? Y yo igual voy a priorizar, Federico, pero eso no implica que no hubiera hecho esa gestión. O sea, vos fracasaste en tu gestión, pero igual... ¿Y qué va a hacer? ¿Y a quién le decís? ¿Le decía al técnico, ponelo? ¿Qué vamos a hacer, Víctor? ¿Qué pasa si el técnico te dice... No, pero él le debe una disculpa al grupo? Está lo grupal por sobre lo individual y pero sobre ayer lo te ego, decía vos, un alto dirigente tampoco se come vidrio. No es ningún tonto, bueno, textualmente. Correcto. Entonces Bernay sabe que sus posibilidades de ganar el clásico sin Jan, más todavía con el último antecedente en para uno, son absolutamente inferiores que con Jan. Juanma, ¿cómo te va? Móvil X-Free. ¿Qué tema ahora? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Todo bien. Bueno, ¿y qué sabes lo último de Jan? Que entrenó ayer con total normalidad, que participó, fue uno de los 4 arqueros que estuvo trabajando en la ollita, junto con los demás compañeros, y que sí, que hasta aquí al menos a mí me sigue ratificando la tendencia que venimos marcando del día miércoles. A mí me insisten que está para jugar el partido del domingo contra Olimpia. Es una cuestión que evidentemente hoy en el entrenamiento seguramente, como es tradicional, va Víctor Bernay parar a un equipo y según la información que tenemos, allí va a estar Jan Fernández para ser el arquero titular. ¿Te mantenés, Juanma? Sí, en base a informaciones, a preguntas que hacemos, a mí me siguen insistiendo que Jan está para arrancar el clásico. Digamos que vas renovando vos tu información, ¿verdad? Ayer, hoy otra vez consultadas. Ayer, después del entrenamiento, después hoy esta mañana de vuelta, si hubo alguna novedad, algún cambio a lo mejor, y no hay ningún cambio hasta aquí en relación a lo que estamos consultando desde el martes. La situación es la misma, no hubo pedido de disculpas, eso sí lo pudimos corroborar ayer en segunda edición, consultando e insistiendo sobre eso. Tampoco es que alguien ha confirmado que haya habido tampoco ayer una charla o un pedido de disculpas por parte de Jan, y esa es la situación hasta aquí. Hoy entrena el plantel a las 18 nuevamente, ya seguramente en la nueva olla. Y a ver, ayer la persona que me informaba ayer, hoy me puso sin interrogación, por eso espero hasta esta tarde, Juanma. Vos decís que te sigue dando la fuente lo mismo de ayer, ¿verdad? A mí ayer me daba, sí, y hoy me pone el signo de interrogación y me dice, esta tarde la clave. Por eso yo creo que debe haber alguna charla pendiente, porque no es que va a probar el equipo y va a ver si Jan está bien o no, porque ya sabemos cómo está Jan, sí, sabemos cómo está Martínez, o sea, no es una competencia deportiva, digo. Por eso se espera hasta hoy viernes. Última práctica intensa. Entonces la tendencia de Miguel crece. Y yo estoy más hasta el último momento con el tema que vos pensás. Es muy importante el partido. Y no es que Miguel Martínez pero creo que ya no es mucho más para este. Vos mismo recordaste, ¿verdad? De la pucha. Había jugado de Olimpia, el arquero número 9 no se miraban y después uno atajaba todos los penales y el otro hacía todos los goles, ¿verdad? Claro, en un torneo. El Riquelme y Palermo no se miraban ni se hablaban y le ganaron al Real Madrid. Un mediocampista en el peor momento de su relación. Un mediocampista de Olimpia y el arquero también. También. No se aguantaba, pero en el momento de la verdad en la cancha daban todo. La otra vez, el loco González nombró a 20 jugadores, no nombró a Raúl Vicente Amarilla. Y bueno. Y hacían goles de todos los colores. Goles, uno más lindo que el otro. Entonces, yo creo que, Juanma, faltando todavía, al menos de mi parte, con la persona con la cual yo averiguo y que siempre me dio la posta, cuando me pone interrogación también es porque no sabe. Pues el sí o no siempre fue real, y cuando no sabe, el signo de interrogación que me pusieron hoy. Pero vamos a ver qué pasa esta tarde, la cita textual del caso Jan para lo que sería su tercera visita para uno con público,
porque a él le fue bien un partido de pandemia que lo ganó Cerro. Después creo que hay un empate y 2 victorias de Olimpia, ¿no? Denis González le hace un par de goles. Sí. Cuando Roque hace los 4, ya era arquero. No. ¿No? Fue 2019. ¿Y quién era? Ya vino para el 2021. Bernal era el técnico. Fue el arquero del 4-1. ¿Quién era? Pablo. El 4-2, Carrizo, Juan Pablo. Juan Pablo. Aquí en ese clásico, por ejemplo, ocurrió algo no parecido, pero también fue Víctor Bernay el entrenador y venía o se recuperó para ese partido Fernando Amorebieta. La dupla de centrales era Patiño y Marcos Cáceres. ¿Esa no jugó con línea de 3, Cerro? Jugó con línea de 3, que se le adjudicó como un error a Bernay, que venía muy bien. Él lo puso a Coyote en el medio, y Coyote marcó un par de golazos, me acuerdo. Y la línea de 3 lo que no funcionó. Por eso terminó después de aquel partido. Vinieron otros, pero es como aquel partido le bajó el pulgar a quienes pretendían la continuidad de Bernay en el cargo. Sí, exactamente. Recuerdo bien porque la dupla de centrales, reitero, era Cáceres, Patiño, jugaba Alberto Espínola con Santiago Arzamendia, sí, era la línea defensiva, y para ese partido cambia una línea de 3 y aparece Coyote Rodríguez jugando como una especie de media punta de enlace, porque estaban los 3 centrales allí, Amorebieta por izquierda, Cáceres como líbero y Patiño stopper por derecha. Bueno. ¿Y Morel, Juanma, juega o no juega? Tiene que jugar. Todavía no ha parado un equipo hasta aquí, Víctor Bernay. Por eso es que seguimos también con la duda de Jan Fernández. Ayer los entrenamientos fueron más posicionales, dio puesto por puesto, trabajó la línea defensiva. En algún momento estuvieron los 4 centrales trabajando salidas. En el medio campo también lo mismo, todas las opciones que tiene allí de volantes centrales trabajando en la rotación, en la circulación de pelota, e incluso en el arco. Estuvo Jan, Miguel Martínez, José Miers y Joao Víctor. Ayer trabajando los 4, haciendo los mismos ejercicios, las mismas repeticiones, todo por igual. Así que por eso todavía la incertidumbre de lo que puede llegar a ocurrir. Si hablamos de un probable, siempre tenemos que hablar de lo que nosotros creemos que puede llegar a ser Bernay, no en materia informativa. Bueno, ¿qué novela ya? Esta es la de Llama, ¿verdad? Sí. Ahora me dice una fuente acá que probablemente no juegue. ¿Que no arranque? No. Pero yo insisto con mi tesitura de ayer, que si el jugador pide disculpas, juega. Se acabó la novela. Claro, porque... O sea, por eso no puede ser tan tajante en decir no va a jugar. Claro, porque aquí no estamos hablando de 2 arqueros con las mismas condiciones en donde pueden pelear. Lastimosamente por Miguel Martínez, él perdió mucho terreno. Y ya no es el arquero titular indiscutible en Cerro, salvo lo que pasó el martes, ¿verdad? Es el jugador más importante que tiene Cerro. Y también, por eso, entonces, de ese lado se armó todo esto por producto de cómo en condiciones normales era ya ni 10 jugadores más. Pero hoy por hoy estamos hablando de esta situación, de que la tendencia es que no juegue, porque hay un paso que no está dando el jugador por lo visto. Lo otro es que se lo puede descartar ya. Si es que Bernay le habló a Jan y le dijo, bueno, pedirle disculpas al plantel, y ya le dijo que no va a hacer, por ejemplo. Claro, porque está lo deportivo, él tiene que jugar sí o sí, pero si no hace eso, de ir a pedir disculpas a los compañeros, no es un acto de humildad del jugador, es un acto de mucha soberbia y que tiene que tener también. Yo creo como decía al principio, que por eso Bruno, pero le perjudica para el se espera hasta hoy por la disculpa, que repito, no es deportiva a la duda, es disculpa. Ahora envían que Jubero tuvo una larga charla con él, no fue Bernay. Y Jubero le habría dicho el tema de la disculpa, que no pide todavía. Yankee ya se encasilló en eso, ¿verdad? Si no pide, no va a jugar. No va a jugar. Por eso te digo, a lo mejor ya saben ellos, el propio técnico o Jubero, y que él no va a pedir disculpas, entonces hay que descartarlo. Sí, desde ese punto de vista entonces no hay nada que hacer con Jan. Si no tiene ese gesto, si no da ese paso que va a favorecer a todo el grupo.
No, pero se supone que... Porque después viene el partido con Libertad, o sea... Después si viene algún tonto y se pierde el partido, ahí te quiero ver, ¿verdad? ¿Sí qué? Algún gol tonto y se pierde el clásico, ahí te quiero ver, ¿verdad? Sí, pero a lo mejor explican después por qué no estuvo, ¿verdad? No se dice, opa. No se corta. Cambia. ¿Por qué pasa todo esto? Y porque Martínez no está seguro. Pues, ¿por qué pasa todo esto con Jan? Si van a pagar la cláusula de rescisión y se va. ¿Por qué todo esto, verdad? Eso es lo que yo me estoy preguntando. ¿Por qué termina todo mal? Decís? ¿Por qué está terminando así, verdad? Porque ¿cuántas fechas quedan? 6. Sí, tenemos que ir a la situación del sábado. Él no quiso concentrar. Ganaron 4-1. Por eso te digo, Fabio, y quedaban 7, ¿verdad? Entonces, sí. Después ya se acaba el campeonato y ella puede irse, se paga la cláusula, se va y chau. Sí. O por esto, por ejemplo, si vos me decís, no, Cerro le va a, enojado, va a agarrar y va a rebajarle $1 millón. ¿No va a hacer eso, Cerro? No. ¿Verdad? Bueno, sí. Para mí, de hecho, estas actitudes tienen mucho que ver para, digamos, generar el camino para irse, instalar un conflicto para irse, de parte del arquero. Pero yo hacía hace rato el análisis, Bruno, de sopesar lo deportivo, porque Cerro se juega cosas. Cerro se juega inclusive hasta la posibilidad por ahí lejana de la lucha por el título, descontó algo, los $3 millones para asegurar, si se ingresa en grupo de Copa Libertadores de América. Y si yo fuera, buscaría la manera de llevar la relación hasta final de temporada, que ya falta poco, porque le necesito. No tengo otro arquero. Lo de Martínez la pasada en cancha nacional dejó mucho que desear. Y Cerro hace rato no gana un clásico. Cerro este plantel está estigmatizado en que Olimpia le estableció una paternidad muy importante en los 2 últimos años. Y bueno, se juegan para uno. Y con el trauma que existe este marquero, cuando ya no jugó y aparecieron los dos cuando Cerro claramente ganaba. Y con confort ganaba el partido, o comodidad. Después sucede lo que sucede con los arqueros y termina desperdiciando una hermosa chance de volver a ganar un clásico después de mucho tiempo. Ahí estamos observando de fondo. Puede que estén buscando que su continuidad sea insostenible y que terminen aceptando una oferta menor a la cláusula de rescisión, pero si Cerro pues ya está, ¿qué es lo que le está haciendo a Cerro acá? Un daño. Es como herirle a un león enjaulado. ¿Para qué? Cerro va si no. Además, si ya no se paga todo o no se va. Además, si ya no se. Porque si hay argelería de un lado, del otro lado también va a haber. Pero el tema, Bruno, no sé. Por ejemplo, si Cerro acepta una oferta menor, si ya no está de acuerdo, tampoco se va a hacer la operación. Él tiene que prestar su acuerdo para un trabajo, ¿sí o no? Pero no, aparte no, sí, como si vos querés que ceda algo quien tiene tu pase, tenés que portarte bien o mal, ¿verdad? O sea, enfrentándolo, Cerro Porteño puede poner en una posición intransigente y no baja la cláusula. Claro, porque o sea, la relación... Yo puedo pensarlo diferente a lo que le enviaron a Bruno. Ahora estoy averiguando, por ejemplo, porque sé que después de lo de Mateo y compañía se estableció un código de multa importante. Estoy averiguando si fue multado, que puede haber sido, porque hay un código de disciplina importante en Cerro ya hace un tiempo, es que incluso hay multa para quienes hablan con la prensa. Imagínate, si abandonara la concentración, a lo mejor le tocaron el bolsillo y no sabemos, y eso provoca que esté enojado el arquero. Estoy averiguando, hay que averiguar de todo. Totalmente. Pero sí, me parece lógico que haya sido multado, Jan. Si hay jugadores que son multados por hablar con la prensa un día que no está permitido, creo que lo otro me parece que se puede dar. Por eso estoy averiguando también, para meter un elemento más en esta novedad. Jorge Brite, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Bruno, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Bien, ¿cómo andas, Jorge? ¿Tanto tiempo? La verdad es que bien, acá en otras cosas. Ya dejando el fútbol de lado y metiéndonos en el rol de director técnico. ¿Y dónde estás, Jorge? Estaba dirigiendo la primera sede en Colonial. ¿Y qué tal te estaba yendo? Y gracias a Dios bien, terminamos bien. Yo agarré el equipo en la segunda rueda, prácticamente con un pie ya fuera del torneo. Teníamos solamente 3 puntos y por suerte se logró un añito más quedarnos en la primera 6 y se terminó bastante bien. Uh-huh. Jorge, estuviste años en Cerro, sos referente sin dudas. ¿Qué pensás de todo lo que está pasando? Y te pregunto directamente, del caso Jan, ¿qué opinión tenés?
Y todos saben que yo también soy muy directo. Siempre en un equipo es como una familia, siempre hay problemas, eso es indudable, pero esos problemas se deberían de solucionar ahí adentro, ¿verdad? Surgieron muchas versiones, la cual uno puede opinar, pero no sabe la realidad. Leí por ahí un comentario de que se rompió algo de la cama, no sé qué. Yo en mi época, Bruno, teníamos una camita de una plaza y teníamos una parrillita y teníamos un colchón finito y dormíamos ahí, éramos felices y llegaba el día del clásico, de cualquier partido y entrábamos a mojar la camiseta y a ganar. No buscábamos muchos pretextos. Después leí que tiene ofertas y todo eso y bueno, el que no se sienta a gusto en el club... Sale entrecortada tu señal, Jorge. Vamos a tratar de retomar. Lo perdimos un poquito en ese camino, seguro está en movimiento. Y claro, si vamos a hablar con una persona que sabe de un vestuario fuerte, pesado, Jorge tuvo compañeros que había que tener también un técnico que sepa manejar todo ese plantel y esa columna vertebral, los referentes de ese equipo. Y qué tema, ¿no? Para un equipo grande como Cerro que tenga que pasar por esta situación, ¿verdad? Jorge, estabas diciendo, antes eran felices con una camita, una parrillita, lo de la oferta. Por eso yo le preguntaba, no entiendo muy bien qué es lo que pasa, porque el Cerro pues no va a decir, no, ¿sabes que vamos a bajar la cláusula y que se vaya nomás ya? El Cerro no va a hacer eso, supongo, ¿verdad? Pero sucedían también cosas, Bruno. ¿Te acuerdas de Tigre Ramiro una vez se enojó con Trollo y dejó la concentración? Siempre hubo así desaveniencia o actos polémicos, actos que dejaron... Pero acá pues ya se sabe que está para irse y Jorge estuvo va a pagar la cláusula. Jorge estuvo cuando eso, por decirlo más, porque él dice antes, ¿verdad? Haciendo la comparación. Pero Jorge, mira que solían suceder cosas de ese tipo en los planteles anteriores. Claro que sí, siempre hubo problemas con Tigre, con Ceballos, pero siempre tratábamos de solucionar ahí adentro. Acá lo primordial es el club, acá no hay ningún jugador que esté encima del club. Es lo que yo digo, si no está a gusto, tiene que sentarse a hablar y tratar de llegar a un acuerdo. ¿De qué te sirve tener un jugador que no quiere seguir jugando en Cerro? Ya volvió a ser reconocido jugando en Cerro. Cuando vino, creo que vino para el segundo portero y se ganó ese lugar de primer arquero con buenas actuaciones. Es un arquerazo, nadie va a discutir eso cuando él está concentrado. Cuando está desconcentrado es un arquero común y corriente, ¿entendés? Nosotros, todos los cerristas, sabemos lo que él representa para el club y para el equipo, pero lo necesitamos concentrados. Todos sabemos que es juguetón, le gusta mucho la prensa, ¿entendés? Pero nosotros queremos que se enfoque un poco más en el club también. Yo creo que por fin estos problemitos siempre traen un poco de desestabilidad, no aporta, no suma. Yo soy un tipo que siempre cuando fui capitán en Cerro quería que venga gente a aportar, no a restar. Jorge, vos sos entrenador de fútbol, director técnico, aprovechemos un poquito y juguemos. Si vos sos ahora director técnico de Cerro, pasó lo que pasó, dejó, no sé, la concentración, ya sea porque se rompió la cama o por otro motivo, Jan viene, le castiga el entrenador, no quiere ser suplente, deja la práctica porque no quiere ser suplente, no pide disculpa. ¿Qué vos harías como si fuera entrenador de Cerro Porteño de cara al clásico? ¿Le haría jugar o no a Jan si no pide disculpa? No, de ninguna manera. Si no se acerca a hablar sobre lo que sucedió y a tratar de arreglar, si no hay ningún acercamiento del jugador, y yo como técnico que soy la cabeza de un grupo, que tengo que ser el ejemplo para un grupo, yo no lo pongo sin dudar y lo mando multar también. Si el club es de todo, el club es primero y después están los jugadores, por algo ellos tienen un salario y hay reglas en el club que se tienen que respetar y hay que respetar a los compañeros también. Esto es muy sencillo, es como todo trabajo, no hay que alargar mucho ese tema. Yo soy de esos. O sea, si vos fuera el técnico, no vas a estar buscando vos tomar la iniciativa y zanjar el problema. Es decir, el Jan del que tiene que acercarse y tratar de recomponer las cosas.
la lógica es eso, eres un empleado del club, el técnico es el jefe, y cuando vos fallas con tu jefe, ¿qué vas a hacer? Es acercarte, tratar de dejar en claro lo que sucedió, si hace falta pedir disculpas, que pedir disculpas no es nada malo, es de hombres, también aceptar tus errores, pero como te digo, nosotros estamos opinando, pero realmente no sabemos el fondo de la situación, pero lo bueno sería es que se calmen todas las cosas en Cerro, al fin estamos empezando a enderezar el barco, digamos, y que sea cosas positivas. Ahora se viene un partido muy importante que no queremos que se pierda, todos los cerristas no queremos perder este partido y queremos que estén al 100% y que juegue el que esté metido en el club y el que esté 100% concentrado en el club. ¿Cómo habrá tomado el plantel a tu criterio, Jorge, esto? Y yo creo que es una falta de respeto a los compañeros, a la institución. Creo yo que hay gente ya de mucho roce, de mucha experiencia, deberían de haberse acercado también a él a hablar, a tratar de apaciguar todo, porque son cosas que nos suman como grupo. Para llegar a un objetivo claro y a un objetivo grande, el grupo tiene que estar fuerte, y estas cosas nos suman. Si es que pasó como se está leyendo en las redes, en los periódicos, si es así, yo creo que los referentes deberían de acercarse y tratar de solucionar esto. Y si el jugador ya no está conforme, no quiere más estar en el club, ¿qué haría, Jorge? Porque tiene una cláusula de rescisión. Y todo tiene solución, es acercarse, hablar, no se le puede seguir manteniendo a un jugador que ya no quiere estar en el club. Yo pienso que son personas adultas, hablando se puede solucionar. Siempre en el fútbol hay soluciones, se aparece cualquier cláusula y se firma y ya está, ya. Solución en el fútbol siempre hay, cuando uno se quiere ir también siempre hay, así como fácilmente uno se puede desligar de un jugador cuando ya no es el gusto del técnico ni del presidente, la misma cosa del jugador cuando no está feliz tiene que ir a un lugar donde es feliz y se busca la solución y punto. Jorge, ¿vos cómo habías dejado el Cerro? ¿En qué época era? Yo dejé en Cerro cuando llegó Torrente. Yo tuve problemas con Torrente en su primera venida. Después él se fue del club. Después cuando volvió, el primer nombre del cual dijo que no quería que continúe en el club fui yo. Y ahí el presidente tomó la decisión de dejarme ir también. ¿Vos sabés que te preguntaba porque vos fuiste ídolo de aquella campaña? Está el Tigre, que se despidió también en un partido de Copa donde ya estaba eliminado. Está Julio Dos Santos, que se despidió casi sin jugar. Y Jan llegó a ser ídolo de la gente de Cerro, ¿eh? Y también se está yendo mal. O sea, hay como una cuestión de jugadores muy queridos por la hinchada, pero que después no salen por la puerta grande allí en Cerro, Jorge. Y sí, es lo que digo, es saber qué está sucediendo ahí adentro. No sabemos cómo es el trato con el técnico, no sabemos si es con el presidente, con algún directivo, ¿entendés? Es un lugar muy complicado. Es lo que yo siempre digo, a un jugador extranjero cuando viene acá se lo valora muchísimo. Al paraguayo cuando va afuera se lo valora más que cuando estaba jugando acá. Yo recuerdo cuando fui a Nacional de Uruguay, gracias a Dios me fue bastante bien, hice muchísimos amigos, yo voy ahí, siempre recibo llamadas de los dirigentes, de la hinchada, y yo voy allá y me siento como, no sé, como Messi, digamos, y acá en Cerro hasta para conseguir una entrada es complicado, ¿entendés? Tiene que haber un poco más de reconocimiento hacia los exjugadores, pero bueno, es la forma de ser acá, digamos, en el club. Como siempre dije, hay mucha gente que quiere estar en el club, que quiere apoyar, pero es un círculo muy cerrado y es difícil para llegar en Cerro y aportar tu granito de arena. Bueno, la otra vez lo saco un poco de Cerro, Bruno, compañero, porque estábamos recordando a Jorge cuando pasó lo de Israel, Jorge, que todavía sigue pasando. ¿Y tenés alguna anécdota allí de los misiles por allí cuando estaban jugando por ahí, verdad, en Israel? De la alarma en pleno entrenamiento, partido. Complicado el tema, ¿no? No, en Israel tengo muchas anécdotas. Creo que una vez comenté que el restaurante donde nosotros siempre
allá no se concentra, ya te vas al mediodía, almorzás y de ahí pasas directo a la cancha. Teníamos que jugar un partido y íbamos a encontrarnos en el restaurante para el almuerzo. De repente nos llama la traductora y nos dice que se suspende el partido por no sé qué motivo fue. Entonces nosotros con Dante ya íbamos al restaurante, desviamos y llegamos a casa y nos llama otra vez la traductora y nos dice que pongamos el canal local. Pusimos y el restaurante donde nosotros íbamos a estar voló. Entró una chica de Palestina, tenía 28 años, abogada, y se reventó la chica. Se llenó de bombas, entró y reventó el hotel. Después estábamos mirando y vimos algunos compañeros y el técnico saliendo en una camilla, uno sin brazo, el otro totalmente con sangre. Es jodido ya. Lastimosamente suceden estas cosas. Es triste porque realmente yo tengo mucha gente conocida ya, gente muy buena, gente que me abrieron sus puertas, que me ayudaron bastante en un país extraño y complicado para mí y verle que estén pasando estas cosas, esos niños que no se merecen sufrir y pasar todo eso que pasaron, golpea. La verdad que a mí me golpeó mucho. Estuve justamente ayer hablando con una persona que dejé como amigos y la verdad que se lo sienten a ellos tristes, pero que están en una guerra, Un fuerte abrazo, muchísimas gracias Jorge por atendernos. Dale Bruno, cuando quieran a las órdenes. Gracias. Jorge Brites, el jugador de Cerro Porteño. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos. En Petrosur recargan naftas a 700 guaraníes menos por litro. Escuchaste bien, todas sus naftas a 700 guaraníes menos por litro. En todas las estaciones. Octanaje exacto y calidad internacional certificada cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Vení a Bristol y aprovecha los mejores precios del país en todos los productos y sin entrega inicial. Disfruta de una gran variedad en televisores, celulares, heladeras, lavarropas, aires split, congeladores, parlantes y mucho más. TV Win Smart de 32 pulgadas, ahora solo 18 cuotas de 99.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Candilejas con las mejores máquinas del país te espera las 24 horas este viernes 27, Halloween Party, show en vivo de Giuseppe. Sábado 28, fiesta de disfraces, 1 millón de guaraníes en premios. DJ en vivo, domingo 29, fiesta de Halloween, Rodrigo Jara DJ. Martes 31, DJ Mili. Sorteos por asistencia y cupones acumulados. Promo de tacos con salsita, sándwich de desmechado con papas bravas, degustaciones de bocaditos, promo de cervezas y tragos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Johnny, ¿cómo te va? Buen día, saludo para todos. Bueno, Johnny, Olimpia, ¿juega o no Richard Ortiz? Está para ser convocado. En primer lugar, esta mañana activó bien el futbolista y no lo descarto, Bruno, o por lo menos la información que me pasa es que no descartarlo al capitán. Quiero hacer un anticipo, Johnny, ¿me permitís? Pero por favor, señor. Vamos, que va a ser transferido ahora. Fin de año, Fernando Cardoso. Sí, señor. Bueno, ya. Anticipo. Fernando Cardoso será transferido a fin de año primera oportunidad y única. ¿A qué club, Fabio? ¿De qué país es? MLS, hermano, concentrate en nada, Fabio. Concentrate en nada. No quise meter la pata, perdón. No, y MLS que estamos hablando. Ya, no quise escuchar. No quise meter la pata. New York City. Federico. Ay, no lo tengo al club, pero ya llevaron a un paraguayo ahí. No es el club de Ron Redes, es otro club.
La dejo ahí. ¿Cuál? La dejo ahí, no recuerdo. ¿Cómo se llama? Bueno, Austin y... no, ese es de... No, Austin no es. Houston y Orlando City, por ejemplo. En Orlando City estuvo José Colomán. No. Y en Houston está actualmente el que era jugador de Libertad, donde estuvo también Carlos Iván Ferreira. No, y está Iván... Iván Franco. Lo que pasa es que el representante de Fernando tiene... Tiro, entonces. Mucho ingreso a Estados Unidos, ¿no? Tiro, bueno. Sí. Señores, atención para que textualmente escriban así. Olimpia en avanzadas negociaciones para transferir a fin de año a Fernando Cardoso al New York City de la MLS. Fernando Cardoso a un paso del New York City del fútbol de los Estados Unidos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Cómo vos sabías, Fabio? ¿O tiraste nomás? No, yo tiré, ¿sabes por qué tiré? Porque dije, me acordé del equipo de Carlos Miguel Coronel, el New York Red Bull, y no quise decir el mismo, entonces, por eso dije New York City. Pero irresponsable es lo tuyo. ¿Por qué? ¿Y cómo me vas a jugar a Tetí nomás? ¿Y vos cómo dijiste? MLS me dijiste. Y esto cuesta Tetí si no tenés información. No, en serio, si vos sos... Pero vos sos el que tenés la información. Pero ¿me puede preguntar alguna pista, por ejemplo? Yo hice lo mismo ahora, el mismo ejercicio que Federico, seguramente va a ser ¿sabes qué? Hice el ejercicio y pensando en, ¿cómo se llama el representante que maneja Jorge Guaraní? Que llegó justamente a... No. Pero él sí, Medina estuvo ahí. Este es Renato Vitar. Renato Vitar. Por eso yo decía, él tiene acceso a varios clubes y yo decía, no era el Austin, porque el Austin es Cerrati. Sí. Con otros jugadores. Pero igual no es el club que yo pensaba. ¿Y cuándo termina el contrato de Fernando? 2024 diciembre, pero se adelanta para que no pase. Viste que deja pasar una oferta. Ya lo vende para que no haya problema. Después ya tiene junio del 2024. Ahí ya el jugador puede. ¿Cuánto será el monto? Es la pregunta. Va a ser arriba de 2 porque... ¿Cuánto tiempo de contrato del jugador? Y 3 seguramente. Porque Cardona quería plata por Cardoso. Ya desechó alguna oferta importante. Es que dentro de los transferibles es uno de los pocos, ¿verdad? Es uno de los pocos, sí. Está Cardoso. Te voy a averiguar, espera. Y mirando los dos lados, ¿verdad? Lo que le conviene al club, vender al jugador, y creo que van a encontrar respuestas desde Norteamérica para que se pueda pagar lo que pide Olimpia, y el jugador podría tener un contrato ventajoso también y de una prolongada estadía, si es que se da así, ¿verdad? Porque estamos hablando de un jugador que es cierto, para junio de 2024 ya con mucha presión le puedes vender, o el jugador ya puede entrar en una cuestión que tiene que ver con esperar simplemente ya la culminación de su contrato actual, ¿verdad? Y Olimpia sabe que va a incorporar, entonces también necesita plata de mano. Y mínimo va a ser 2 millones. 2 millones mínimo, sí. Mínimo 2 millones. Yo le supongo que ahí nomás está. 2 millones. Entre 2 a 3 millones. Pasa que no está en su gran momento, pues. Si era en otro momento en el que él la rompía. La edad y compañía, porque vos te fijas lo de Luis Zárate, por ejemplo, ayer que estábamos hablando, es una gran apuesta Independiente del Valle, porque este año de Luis Zárate no es bueno. Entonces, Cardoso está en un mejor nivel que Luis Zárate, inclusive antes de llegar a ir a Estados Unidos, porque no podía ser convocado también por la selección sub-23. Él es un jugador seleccionable para el nuevo equipo que puede armar Carlos Jara Zaguer. Entonces estamos hablando de un jugador que puede tener ya un cachet, jugó Copa Libertadores en Estados Unidos. Me imagino que tienen tantos ojeadores que saben todo lo que está pasando con este tipo de jugadores, ¿verdad? Y que ya tienen su jerarquía ganada. Y eso pesa a la hora de hacer un negocio, ¿verdad? No es un jugador, un canterano nomás que estaba dando sus primeros pasos y que muestra que puede ser importante. Ha sido vital en muchos partidos de Copa Libertadores.
Combatamos al dengue juntos. Husqvarna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Husqvarna. En la parrillada con la familia o amigos no pueden faltar los embutidos de Pollos Don Juan, salchichas, chorizos con queso de Viena, botifarras y besitos picantes. Acércate a las sucursales de Pollos Don Juan o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. En el Cacique más llevas, más ahorras cada vez que vengas al Cacique. Hace tu compra inteligente, llevando 2 o más productos iguales. Ahorras más, cuanto más lleves mayor es el porcentaje de descuento y lo abonas con cualquier medio de pago. En Luque, Areguay y en Itagua, el Cacique si te conviene. ¿Quieres ser ingeniero económico? En la Universidad Autónoma San Sebastián puedes estudiar. Con esta carrera serás un líder con formación ética y competitiva. Soluciona problemas administrativos, de mercadotecnia y humanos. Escribinos al 0986-519-505. Vení, juntos vamos a crear. Doctor Julio Aldama, presidente de General Caballero, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola Bruno, buenas tardes a los compañeros de la mesa y la audiencia. Bien. Bueno, veíamos las imágenes, destrozos en el club, lamentablemente el temporal. Contanos los detalles, doctor, por favor. Sí, la verdad que lastimosamente, Bruno, el temporal ocasionó daños materiales, ¿verdad?, en el estadio, sobre todo en la muralla perimetral, ¿verdad? Echó toda la parte, o casi toda la parte sur, una partecita del lado oeste también y algunos otros destrozos, ¿verdad? El techado de la sala de conferencia también. Lastimosamente la franja de la tormenta nos agarró justito el sector de la cancha y de hecho ocasionó muchos otros destrozos en el vecindario también, ¿verdad? En áreas aledañas. ¿Qué tal, doctor? ¿En qué medida va a afectar la localía de General Caballero para los próximos partidos este hecho? No, nosotros sí es que, bueno, vamos a depender de la madre naturaleza, ¿verdad? Si el tiempo nos permite, vamos a ponernos en campaña para recuperar todo en breve, ¿verdad? En el menor tiempo posible, por un lado. Y si no, igualmente, yo creo que no corre peligro porque el estadio tiene sus entradas selladas por cada sector también, ¿verdad? El estadio, así que no va a haber problema. Solamente el vallado perimetral es el que cayó, ¿verdad? El perimetral de la propiedad entera, en donde está el área de estacionamiento y demás. El estadio en sí está cerrado por completo, la parte de graderías, de todos los sectores, ¿verdad? O sea que uno entra al estadio y ya está dentro del estadio. ¿Un gran perjuicio económico, doctor? Y la verdad que sí, Ariel, pero como siempre digo, hay que tomarlo por el lado bueno. Ya es una estructura de muchos años atrás, ¿verdad? Que hicieron nuestros antecesores bajo mucho sacrificio, pero ahora toca renovar todo eso, así que vamos a tomarlo por el lado bueno, que ya vamos a hacer una estructura ya para un mayor tiempo posible, ¿verdad? ¿Y el plantel no, felizmente estaba por acá, no estaba concentrando? ¿Había gente, doctor, en el club en ese momento? Sí, nosotros tenemos un sector de habitaciones donde viven los chicos de la reserva. Ellos viven ahí, tienen todo su comedor completo, pero esa parte no afectó por suerte, ¿verdad? Está bajo las graderías nuevas del lado sur, esa parte no. Bueno, así es que se va a zanjar el problema en breve. ¿Y en lo futbolístico, doctor, crees que están ya muy cerca de la salvación, de la permanencia en primera? Y la verdad que estamos pedaleando ahí, Ariel. Hoy va a ser un partido muy importante, un partido duro contra un rival directo. Y bueno, ojalá que hoy salgan las cosas. Es un partido bisagra, ¿verdad?, que nos va a permitir afianzarnos ya en la parte de la tabla como para pensar en la permanencia y bueno, también seguir soñando en que por ahí podemos pellizcar algún puestito o algún lugarcito ahí en Sudamericana. No están tan lejos, doctor, de cupo de Sudamericana. No están lejos, pero hay que pelearlo, ¿verdad? Y de hecho lo vamos a hacer cada partido, lo vamos a jugar como una final. Los muchachos están mentalizados en eso, así que no va a ser fácil, pero todo es posible, Ariel. Seguro que sí. Bueno, doctor, solidaridad acá con lo que pasó, porque también es un perjuicio dentro de todo, ¿no? Y altera un tanto el
el orden allí en General Caballero. Gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, Ariel. Un abrazo grande para ustedes. Hasta luego. El doctor Julio Aldama, el presidente de General Caballero Mallorquín. La tormenta ha dejado huella, lastimosamente, en la infraestructura del club. Ha derrumbado la muralla. Entiendo también parte hacia la zona donde se hace la conferencia de prensa. Sí, eso decía el techo. Sí, el techo. De la sala. Pero dentro de todo también lo que rescata la gente de General Caballero es que fue solo daño material y que a la vez se va a aprovechar para hacer una estructura nueva, porque el que cayó la valla perimetral pertenecía ya a, digamos, obras muy antiguas que hicieron los dirigentes de antaño de la institución. ATR, con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Los chorizos y cortes parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos. Carga el número de factura de tu compra de chorizos y cortes parrilleros Upisa en la web con la promo Upisa. Podés participar de sorteos mensuales en diciembre. Un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetro. Saborea, participa y gana. Upisa, calidad desde su origen. Las cubiertas Exbray son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbray tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas, transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbray. Elegí Exbray y llega más lejos. Exbray en las mejores tiendas del Paraguay. Creo que es un buen momento también para que vaya transferido el jugador, porque hay una relación gastada, bajó su rendimiento. Sí. Tiene 22 años, sí. Parece que tiene 25 ya de tanto que juega. Ahora hace mucho juega en primera, porque como estábamos recordando ayer, va a ser su segunda salida. Tuvo un año en Portugal en diferentes clubes y en algún momento Fabio hablaba, yo alguna vez lo he dicho, me gustaba para la selección, para integrar los planteles de la selección. Hablamos de Cardoso, un jugador intenso, que llega al gol, tiene diagonal, desborde, en su mejor versión puede ser importante. Aparte que es uno de los jugadores con los que Olimpia puede hacer caja, porque está por la edad, por todo lo que ya estábamos hablando, es el que se perfila para que Olimpia pueda pedir tanto y recibir lo que pide el equipo franqueado, porque fíjate, para los de la MLS, para el equipo donde pueda ir, él con 22 años, la cantidad de partidos que tiene, partidos internacionales de por medio, partidos donde hace goles también siendo volante, entonces todo eso sin duda que impacta, y dentro de las estadísticas y los rendimientos que me parece que son más parejos de él con respecto a Luis Zárate, por eso hacía la comparación, no, claro. Pero hay altibajos también en él. Johnny, ¿estás ahí? Sí, señor, aquí estoy. ¿Y qué maneja vos sobre esto, lo de Fernando Cardoso? Y que era en este caso el futbolista más vendible entre Mateo Gamarra, Fernando Cardoso y en su momento Guillermo Paiva. Llegaron ofertas por Paiva, por Mateo Gamarra. Olimpia había rechazado en su momento, y ahora la primera oferta concreta en este caso es por Fernando Cardoso, y será transferido a Olimpia. Justamente Bruno ya está buscando volantes, alguien que pueda jugar por derecha, alguien que pueda jugar por el sector izquierdo, un diestro que pueda ir por derecha o por el sector izquierdo ante la inminente salida del extremo Fernando Cardoso. Johnny, ¿y cuánto crees que es el...? Vos no manejabas valor, no, más o menos no sabías cuánto estaba pidiendo. Bueno, yo sé que los tiempos van cambiando, ¿verdad?
y si ya le quedaba año de contrato 2024, cambia pues el panorama. Y también se tiene que tener en cuenta la fotografía del momento futbolístico. Pero ¿cuánto llegó a pedir Olimpia por él? Olimpia no llegó a pedir dinero por él. No puso un precio base, pero me parece que es fácilmente $2.500.000 tendría que tener para empezar Fernando Cardoso, porque él ya tuvo su en este caso su salida del país, yendo a Portugal, joven, después que llegó al Olimpia, empezó a jugar, era figura clave en la lista de Copa Libertadores el año pasado, este año. En su momento Aguirre lo había puesto como centro delantero en un partido por Copa Libertadores y todo eso. Seguramente a la hora de la verdad van a pesar esos datos que van a ir seguramente cotejando los representantes del equipo americano. Alguien que te puede jugar de extremo por derecha y que lo hizo muy bien también por el sector izquierdo, y por algo un técnico lo puso como centro delantero, porque él en inferiores jugaba como delantero, jugaba como centro delantero, y después cuando fue creciendo fue bajando un poco más como segundo delantero, y después termina jugando como extremo, y este superclásico hasta podría jugar como lateral por la zona derecha. Pregunta para vos, Johnny, ¿van a comprar el pase de Juan Espínola para venderlo después? La idea es pagar el préstamo y comprar el pase de Juan Espínola, porque se vence en diciembre, y no sé si para revenderlo, pero tenerlo en el plantel, o en todo caso seguramente Olimpia maneja una posibilidad de la salida de Gastón Olveira, por ejemplo. Si hablamos de posibilidad de salida, me parece que Juan Espínola puede tener chance de ir, porque recuerden aquel partido Paraguay y Perú, su padre había hablado con ABC TV y había dicho que ofertas de Brasil y de México tenía el grupo que manejaba al arquero, pero a esta altura Olimpia tiene la opción hasta el 31 de diciembre y habría que ver si se abona para que Juan Espínola pueda continuar. De hecho, el nivel de Juan Espínola a mí inclusive no me desagradaría verlo, por ejemplo, siendo titular en la selección, porque lo de Coronel, si bien es cierto, ha hecho los partidos correctamente. Por este nivel que está teniendo ahora Juan Espínola, le pelea tranquilamente el puesto de titular. Está siendo muy importante Espínola, que hasta hizo olvidar a Olveira. Imagínense lo que puede pasar si Olimpia hace un buen negocio ahí de comprar el pase y después, claro, tiene todavía otra salida más, puede tener otra salida más, que ya lo hizo con esa salida que tuvo con Godoy Cruz, donde estuvo bien y después se fue quedando un poquito, pero una vez que mostró su verdadero nivel, es un muy buen arquero Juan Espínola. Y podría hacer una salida rapidita. Explico, compra su paso Olimpia y lo transfiere a Juan Espínola, porque Gastón Olveira está recuperado, seguramente Pedro González se va a volver, Arzamendia hizo un muy buen partido contra el Sportivo Luqueño atacando en resistencia, y le podría dar la chance comprar y revender al arquero, que tendría oferta de Brasil y también de México. Montenegro, ¿renueva o no en Olimpia? Para mí no renueva. Termina el contrato y seguramente su grupo empresarial lo va a sacar a Brian Montenegro, que ya tuvo la posibilidad de salir en medio de Copa Libertadores. El equipo argentino Newell's había ofertado por él, pero Olimpia en ese momento lo necesitaba, no tenía delantero titular, era Walter González, y había empezado o había vuelto al partido, al fútbol, porque él estuvo lesionado mucho tiempo, Brian Montenegro, y el cuerpo técnico decidió mantenerlo. Olimpia no escuchó la oferta del equipo argentino y me parece que ahora se necesita el contrato y no va a renovar Brian para que vaya a otro país. De todos los delanteros que tiene Olimpia, Brian es el que tiene características distintas. El que puede jugar por afuera, el que puede jugar de 9 también, o con otro 9, pero no ha podido tampoco consolidarse este año. Conste que llegó Chiqui, empezó a darle oportunidades, se lesionó, es cierto, pero también es otro que quedó en deuda. Él marcó 5 goles en 3 partidos. Sí, y después ya. Doblete en uno, doblete en otro un gol, y después nunca más marcó un gol. Sí. O sea, yo siempre, cuando Brian hace 2 goles, después digo, ¿dentro de cuánto va a marcar de vuelta? O sea,
No es un jugador de buen promedio de gol, tuvo muchas lesiones, con Aguirre se lesionó 2 veces fuerte. Y la otra pregunta, porque Olimpia tiene muchos delanteros, pero casi ninguno productivo, Johnny, porque Walter González, ¿qué va a hacer de él? Él tiene contrato más largo, yo creo que él también sale de Olimpia, ¿eh? Y si hablamos por producción, me parece, Federico, Olimpia tendría que pulverizar su zona ofensiva y sacar a todos, ¿verdad? Hay que ver cuáles son las posibilidades que tiene Olimpia y cuál será la política. Traer uno bueno. Uno bueno, caro. Claro. Y después rodearlo de jóvenes, rodearlo de otros que están en el plantel, o definitivamente mantener a este grupo. Mira que tan difícil es, Johnny, elegir el 9, porque Arce, por ejemplo, en Cerro no tuvo buen tino, porque él elige y era toda una expectativa Moreno Martins, y sabemos cómo le fue, y después elige al Queso Fernández, que también ahora está totalmente borrado del Cerro Porteño. O sea, es un puesto que hay que tener mucho cuidado para elegir. Exactamente. Hace que Federico ahora en Olimpia no va a ser una elección unipersonal, por utilizar un término. Se va a encargar el grupo de técnicos, en este caso un grupo técnico, el grupo técnico es el término que me pasaron para elegir. Y Aitor García encabeza ese grupo. Me decía la persona que Aitor fue el que eligió entre varios laterales a Facundo Zabalas, y la gente decía, pero o sea que en Olimpia decían un lateral que viene de Italia, que jugó en Costa Rica, porque ya no debutó en primera en Argentina, y ahí está el resultado. Olimpia tiene que pagar $400,000 para quedarse con el puesto con el pase de Facundo Zabalas. O sea que hay mucha confianza en el trabajo de Aitor García. Bueno, fíjate una cosa, Johnny, que me pasaron y de muy buena fuente, ¿eh? Y vos que conocés bien a Francisco Arce, vas a decirme, sí, puede ser. Textual dice, vos sabés que en Olimpia están preparando el partido con Jan y con Martínez. Aparte, la presión ofensiva la manejan de una forma para un arquero y de otra forma para el otro arquero. Es así, Johnny. Vos sabés que Arce está mucho con esos detalles. Claro. Martínez anda mejor con los pies, la presión se va a hacer en otro lado. Jan tiene problemas con los pies, la presión la van a hacer bien alta. Y acordate vos, en los últimos clásicos... ¿Martínez mejor? Con los pies, y acordate que en los últimos clásicos, incluso dirigiendo con Chiqui, le decía a Jan que juegue largo, sí, porque tenía problemas. Y también los centrales. Ojo con eso. O sea, está preparando una presión, un tipo de presión con un arquero y con otro. Él también está atento a ver si es Jan o Martínez. Se juega de ese lado también porque yo creo que lo que van a tratar de hacer es que justamente Jan no esté tan obligado a jugar larga la pelota, porque si no, ahí puede facilitar el trabajo. Con Martínez se va a esperar un poco más. Sí, claro. No van a ir a presionar ahí. Lo que digo nomás es que ellos van a presionar, pero hacia un lado donde a Jan le complique más. Es decir, por ejemplo, le presionan para que no salga hacia el sector izquierdo, donde le es más cómodo para que salga hacia el sector derecho. ¿Entendés? Y ahí puede complicarse un poco el traslado, el movimiento de la pelota. Y porque tiene esa forma de jugar donde arriesga demasiado Jan. Y en cualquier momento puede tener algún desliz que le puede costar caro. Me parece que eso va a buscar Olimpia en el partido. Al presionar alto a los centrales principalmente, van a obligar a que se juegue con Jan permanentemente hacia atrás. Y ahí es donde puede, dentro de la estrategia, ¿verdad? Pero que después está también la contratáctica que va a buscar Cerro también hacer, seguramente, desde ese punto de vista. Sí, y con esa situación que ha pasado al arquero, me parece que lo mejor que le puede pasar a Olimpia es el tal. Ha sido una semana sumamente difícil para él y ponerlo en un clásico hasta me parece riesgoso. Bien para Olimpia en caso que juegue el arquero brasileño. Acá, por ejemplo, claro, pero de otro lado, Ariel, vos sí que te tiene que jugar Jan, sí o sí, ¿verdad? Porque Johnny como que da a entender que al tener una semana complicada, Jan puede tener una labor complicada, que le puede ir mal en el clásico. No, es más o menos que sí, Johnny. Sí, así mismo es, Federico. Yo creo que él no va a estar concentrado, y lo dijo el mono, no lo digo yo, lo dijo el mono. Un arquero concentrado, bien, y no concentrado es uno más.
Pero en un clásico uno está enchufado de otra manera, ¿no? Me parece que termina todas las cuestiones anteriores cuando uno entra a la cancha. ¿Por qué tanta preocupación por el arquero? Mira que Cerro perdió más clásico con Jan que con otro arquero. ¿Quién tiene mucha preocupación? No, yo no sé, el mundo está preocupado de Jan, y Cerro perdió más clásico con Jan que sin Jan. Federico, el mundo está preocupado, dice, por Jan. Acá estamos analizando... Y acá ya hay gente que está analizando qué significa el estado de chiquearse con una risa. Sí. ¿Su estado de dónde? ¿De WhatsApp? ¿De dónde es? De WhatsApp. Hay gente que ya está... o sea, es interesante, ya estamos hablando de el mejor jugador de Cerro en los últimos 3 años, Johnny. Porque vos sabés que llevamos con Dani siempre la cuenta, elegimos la figura nosotros, lo que comentamos. Y vos sabés que ya de un 100% habrá sido figura en un 60% de partidos, un 20% Aquino y después está entre Churín y Pachi Carrizo. Lo que recuerdo bien haber elegido la figura. Lo que pasa es que a Jan también le tocó una racha perdedora de Cerro contra Olimpia, ¿verdad? Empezando de aquellos partidos que perdió en la cancha de Cerro a los de Olimpia. Creo que tiene un clásico ganado que es el de Pandemia. Estuvo ahí Jan. Sí, y aparte tenés que irte hasta Fortaleza para ver un partido donde él incidió bastante. Es cierto que tampoco el equipo la ha acompañado tanto, claro. Para la regularidad. Porque Fabio, a eso voy. Sí. Cerro perdía algunos partidos y lo elegíamos como figura de Cerro a Jan, aún perdiendo. Fue tan malo defensivamente el año de Cerro que igual Jan aparecía. Yo estoy de acuerdo con Ariel. Yo, si tengo que ponerlo deportivo, confío más, si fuera de Cerro, en Jan, más para una defensa de Chico que en Martínez. O sea, mirando englobando todo. Para la defensa. Un objetivo superior. Yo a Martínez, y estuve hablando, lo hablamos con Tabarelli, acá también cuando preguntábamos sobre Coronel. El tema de la referencia del arco, cuando un arquero no ataja mucho tiempo, pierde un poco la referencia. Arco área, y eso se notó en los goles de Fluminense y en alguna que otra llegada también. Sobre todo, ¿cómo reaccionó en ese primer gol? No entendí. Es cierto que le puede agarrar de contrapierna porque es una jugada. Ahí yo creo que perdió el arco. Y ahí ese movimiento que Almeida decía, cuando eso que el arquero a veces pierde el arco. ¿Qué quiere decir pierde el arco? Es como salir a atender, perder tu orientación, perder tu medio. Espacio. No se hace más grande el espacio. Por lo visto también los reflejos de reacción para una jugada rápida, porque vos fíjate que en ese primer gol de Trinidad, en el primer empate, él no hace un movimiento con las manos como para intentar sacar la pelota, es con el cuerpo, es como que lanza el cuerpo para tratar de bloquear, pero no. Yo lo que no entiendo es por qué se molesta Johnny porque se habla de Jan. Sí, porque estamos dando vueltas sobre un arquero y tenemos... Cerro tiene un arquerazo en nuestro fútbol. ¿Se acuerdan que cuando se hablaba de una posibilidad de ir, en este caso, convocando arqueros jóvenes? El primero fue Martínez. Johnny. El fútbol paraguayo me parece que tiene un muy buen arquero. ¿Cuántos partidos Martínez viste últimamente? Y el último partido fue clásico, Federico, porque no pude ver el partido contra Trinidad, estaba yendo a cancha de Olimpia, a cancha de Guaraní. Johnny, acá vamos a después seguramente corroborar con Juanma, pero cerrando un poquito lo de Jan, por eso esta tarde es decisiva. Si pide disculpas esta tarde, juega. Ya está. No hay ni mañana. Último, Federico. Sí. Lo último. Sí, si pide disculpas a quien debe pedir, juega. Si no, no hay mañana. No es sábado a la mañana pedir disculpas. No, hoy. Esta tarde, no va a decir Juanma a qué hora se encuentran en Cerro. Ya llega, dice que habla con ustedes o habla con... Pero si pide disculpas, juega. Si no pide disculpas, no juega. Así de simple. Federico, cuando seleccionó Gastón Olveira, el arquero Juan Espínola también tenía una larga inactividad, poco partido, y entró y demostró condiciones. Uno tiene condiciones. Al hincha Olimpia parecía que se le terminaba el mundo cuando eso. Y ahora yo te pregunto, siempre te pregunto por Olveira, ¿cómo está? Porque de acuerdo a los cálculos que se hacían en aquella ocasión, él ya tendría que estar jugando. Exacto. Pero tenés tanta tranquilidad, Federico, con Juan Espínola, que para qué apurar a Gastón, que se recupere bien, que esté en un 100% y después
que pueda volver, y eso es porque Juan Espínola da total seguridad. No, yo estoy de acuerdo. Mira que cuando atajaba en General Díaz, yo recuerdo haber dicho en más de una ocasión que ese era el futuro arquero de selección. Por Miguel Martínez. Por Miguel Martínez. Sí. Entonces este chico va a ser arquero de selección. Como también dije cuando atajaba en Nacional el Kiri Roja, que tardó muchísimo, ¿verdad? Yo pensé que él iba a despegar antes. O sea, hasta ahora me vengo equivocando con los dos. Pero te quiero decir que yo también alabé las condiciones de Martínez. Solamente que para este partido me parece el tema de Jan. Pero, a ver, está el tema entonces. Si no pide disculpas esta tarde, por eso esta tarde es el momento clave, el encuentro clave. Repito, no habrá sábado a la mañana, sábado al mediodía, no. Si no pide disculpas esta tarde, no hay clásico para Jan. Y tenemos que ver con Juanma. Juanma, tengo la grabación, me dijo que iba a comprar toda la empanada de él. ¿Verdad? Sí, está la grabación. Está la grabación, sí. No, Vos sabés que ese tema, uno de los octubres más largos que me ha tocado vivir. Sí. Vos sabés que la redacción, los otros programas están muy pendientes de lo que suceda, ¿verdad? Porque están... Es una buena cantidad. Vargas Peña pide también un poco de... No. Pero es más, hay una frase donde dice, donde prácticamente, no usó esta palabra, pero prácticamente te dejaba sin la obligación de comprar, Federico. O sea, te despojó de la obligación. Él redobló tanto su confianza que dijo, no, Federico, yo tengo un mensaje de Juanma a la mañana que donde hay una reducción. Voy a leer, porque en teoría es 60, ¿verdad? No. ¿O no? Yo le digo a Juanma, sinceramente... ¿Por qué van a ser 60? No. Miguel es el que se mantuvo en Miguel, o sea que 30 nomás al final. 30 manadas son, claro, 30, no. 30 a pagar por una persona que es Miguel, o a pagar por... era dos personas que inicialmente con Juan no iban a poner mitad y mitad, pero ayer dijo que cae todas. Mira, que en la grabación está el tema, no, eran 30, pero bueno, está bien, ¿no? Ya. Pero lo cierto es que Juanma sí, definitivamente dijo que él se iba a encargar de todo, ante la seguridad que tiene, ¿verdad? Hasta ahora con respecto a lo que va a pasar el domingo. Está bien, hoy viernes, entonces que estés atento con Juanma esta tarde, y con la gente que nos informa, ¿verdad? Gracias aquí a quien me informaba, porque le pone y me trata encima... medio con autoritarismo, ¿verdad? Como queriendo cerrar ya también. Él anda mucho por Cerro. Amigo, no va a jugar Jan, la avisan esta tarde. El grupo tiene en contra. A no ser que esta tarde él hable con el grupo y pida disculpas. Acaba cerrando entonces lo que nos imaginamos en un momento de la charla al principio. ¿Por qué era hoy esta tarde? Pues el tema de la disculpa, no es por algo deportivo, a ver qué tal andan de mano a mano, en el juego aéreo, no, es el gesto, el pedir disculpa, y si no hay eso, no hay Jan para el clásico, mi querido Edgar González. De eso se trata. Johnny. Federico. ¿Va a atajar todo el año Espínola? ¿Por qué va a atajar todo el año Espínola? Porque está trabajando muy bien. Pero aparte de eso, recién mencionaste al inicio cuando estaba hablando con Ariel y Fabio. ¿Por qué ataja todo el año Espínola? Y porque Federico retorna a Gastón, y si miramos Federico vendible, me parece que... Está, porque va a ser vendido a fin de año, otro más, no, Espínola. Por eso no hay posibilidad que Gastón Olveira, que ya está, vuelva. Sí, quieren aprovechar este momento de Espínola, hay mucho interés, y van a hacer esa maniobra que vos estás comentando. Poner la plata y después recuperar más vendiéndolo. Entonces juega todo el año, cierra ya todo el año Espínola, no va a haber más Olveira hasta fin de año, y vende limpio el arquero. Me parece muy bien. Está bien. El más Qué buen negocio, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Como que con capital ajeno creas capital. Exactamente, o sea, vos no tenés, pero sí, te generás y salís ganando. ¿Está bien eso? Juan me dice que no. No. Miguel Cáceres dice que no redobló, no. Atención, Miguel, ¿vos que ya 60? Leticia Medina, según Leti Medina, Juan Martín dijo 60 empanadas en la FM con pero Vargas Peña. Ahora Juanma, en la FM, con Vargas Peña. Pero Juanma dice en su defensa que iba a ser 60 si también la apuesta de Miguel llegaba a los 60. Pero dice que no aceptó Miguel Cáceres. Las 60 empanadas quedó en 30. No, pero aceptó Miguel anoche, a esa hora de la noche aceptó.
Sin embargo, Miguel dijo después Hay un que sí. Twitter de Miguel a las 2 de la mañana por ahí que habla de... 30 al mediodía, 30 a la noche. ¿En qué quedamos entonces? Juanma tiene que aclarar, esto es urgente. Sí, porque esta tarde se va a saber, ¿eh? Ya no hay mañana. ¿Vos mañana venir al Super Sábado me acompañás mañana, Johnny? Sí, Paso te dijo que el ganador puede hacer lo que el ganador puede ir a tirar toda la empanada también. ¿Por qué ustedes le van a imponer al ganador? El ganador puede llevar a la mañana, a la tarde y a la noche. El ganador puede llevar las 60 empanadas a su casa si quiere. Y no darle comer a nadie acá Y sí, también, ¿verdad? Johnny haría eso, no me extrañaría que se fuera Johnny haga eso. Y organiza el cumpleaños de su hija, que no hizo todavía. Hace 3 meses cumplió su hija y no hizo todavía. Dale. Johnny, tenés la oportunidad para hacer cumpleaños a tu hija. Yo te quiero decir con mucho respeto, Johnny, que vos sos la persona menos autorizada para hablar de qué hacer con el ganador. Porque vos nunca pusiste una mísera croqueta acá. Y ya dije mi postura. Voy a colaborar el día que el grupo llegue a agasajar al cumpleañero y no el cumpleañero a agasajar al resto. Pero esa pues es nuestra costumbre, Johnny. El que está de cumpleaños ninguno invita, o vos mismo le vas a invitar a la gente a tu cumpleaños, le decís, trae acá un 30.000 por mi asado, trae un 50. No, pues Johnny, no vayan a querer salir. Es lo más justo. Vamos a hacer lo siguiente, 10 audio WhatsApp de desafío a que el cumpleañero... Pero antes, Bruno, hay que definir si son 60 o 30. No, 60, ya, eso quedó muy claro. Definido. Claro. Juanma dice 30. No, y Juanma 30 y Federico 30. Y así pues. ¿Y si pierde Miguel? Y si pierde Miguel, Miguel tiene que traer 60 más. ¿Vas a pagar, Federico, entonces? ¿Vas a pagar también entonces? Y vamos a sacar un recurso de algún lado, vamos a sacar más. Y después va dividiendo en turnos él. Pero para, Johnny, a ver, aparte para el martes, sí. Federico, vos le invitás a tu gente, a cualquiera, a tu cumpleaños. Vos haces el asado, vos te vas a comprar todo lo que hay y le invitás a tus amigos, a tus seres queridos, a tu familia. Sí. No le decís, hágame usted el asado. No, aparte... Así en tono argelado como Johnny. Yo puedo decir, por ejemplo, traigan birra por si falta, pero no le a diga... lo sumo, ¿verdad? Claro, pues la gente pues te lleva regalo para eso. Claro. Para eso ya está el regalo, un presente que te va a hacer la persona. Pero Johnny... No, espera, Johnny, espera. Vamos, audio, WhatsApp. Johnny tiene razón o no. Ariel, en tu caso, bueno, vos sos muy especial. Espera. Mi cumpleaños es muy especial. Bruno, en nuestra zona acá, cordillera, acá, Cupé, el cumpleañero pone el asado y los amigos llevan la bebida para ayudarse un poco. Claro. Si no, esto saca el cumpleañero. Claro, papá. Johnny quiere que a él se le invite. Completo, se le regale todo. Todo. La otra nos invitaron, Johnny. Una vez voy a decir a tu pariente, ¿qué apellido tenía? Me invitaron a mi señora mía a un cumpleaños y dijeron, si quieren comer asado, traigan para poner arriba las parrillas. A la pucha. ¿En serio, güey? Obviamente que no, ¿verdad? No. Yo creo que era pariente de Johnny, ¿eh? Si yo te invito a mi cumpleaños, yo voy a poner todo. En mi trabajo son varios, entonces... No, pero no somos tampoco tantos, Johnny. No, Johnny, vos sabés bien que somos Johnny con 150 o 200.000 guaraníes ya cumplí con el protocolo. Espera, sigamos, espera. Johnny, ¿tiene razón o está en contra del mundo o qué pasa? Este Johnny es personal, mortal. Él tiene todo ídolo, tacaño, Chagel, otro país. Bruno, siempre tiene que ser así, el que está de cumpleaños pone el asado y los invitados traen cerveza. Ponerle a poco, ya yo por ejemplo, Ariel, mía, o la asado, mía, de Bruno colaborar la asado a Chuna cumpleañero. A pues Chuno yo van a hacer esa modo que otra monga upar Ariel Mareco, Bruno Pono, mía, que bombero se uy Johnny Pio ya festejó alguna vez su cumpleaños o le festejaron ya su cumpleaños. Porque acá así nunca sí piensa difícil que se haya divertido en un cumpleaños. Johnny dice luego, él dijo luego acá, ¿cómo fue la frase célebre? Dijo que no le va a dar de comer a los oligarcas, ¿verdad? Oligarcas, sí. ¿Verdad? Como que nosotros tenemos más plata y que por qué nosotros... Sí. En otra palabra, gente de plata no le va... Burgués no le va a dar comer. Exactamente.
Por eso es importante siempre en la invitación decirle a los muchachos que vengan trajeados. Bruno, más canaño ahí con Johnny, como vio limitado a Charleston. Mañana que tiene que caer todo, tiene que poner el asado, la vida. Que puta con Johnny, cada día es más impresentable este señor. ¿Ya? No, así no, tranquilo. No, Bruno, se llama te comer el aporte. No, es el que tiene el cumpleaños, tiene que poner todo, tiene que poner el asado, la cerveza. Te coge de cumpleaños, se va a llevar cerveza. No, está muy equivocado ese Johnny, no hay que ser así. Totalmente de acuerdo, hermano. Johnny, espectaculazo será. ¿Quién le va a invitar a todo eso y vos vas a poner todo? No, déjate de joder. Si tenés verdaderos amigos, ellos tienen que regalarte. Por eso que sos cumpleañero. Estoy contigo, Johnny. No, pío. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. ¿Sabías que desde la AB tenés la posibilidad de hacer adelantos de efectivo en tu tarjeta de crédito? Si sos cliente Visión, lo podés hacer hasta en 10 cuotas y sin intereses. Ingresa a la AB y aprovecha este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. Hoy viernes de grandes descuentos en Farma Oliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que necesitas, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farma Oliva o llamando al 235-5000 que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farma Oliva. Johnny también dijo una vez que el cumpleaños es un año menos de vida. No, es un año más de vida. Johnny, ¿cómo es tu lectura? No, un año menos. ¿Cómo un año más? No, un año más, Johnny. No. Cumplí 46. ¿Y un año más cumplí, papá? Y se te achica el tiempo. No, pues ahí vos no estás matando, Johnny. Esperamos un ratito. Johnny, perfecto lo que decís. Bruno, no es así de tacaño. Usted tiene que sacarle cumpleañero. Así cuando sea tu cumpleaños, Johnny va a poner también. No, el tacaño es el único es Johnny. Si nosotros, cada uno, cuando llega nuestro cumpleaños, Chuni todo, que es un miserable, él llega mañana, o sea, el martes, y va a poner la empanada. Va a poner el lunes, ya dijo. Sí, el lunes, ¿verdad? Por eso la apuesta se corre para el martes. Porque el lunes cae Dani. Pero nuestro director de competiciones le pasó al martes a... Claro. El lunes ya tenemos. Acá, por ejemplo, le cuento a la gente de WhatsApp un tipo de tierra adentro como Edgar. ¿Cuántas empanadas dijiste? 80 empanadas dijiste. Riquísimas. Casera. Le preparó la casera. Adentro una conservadora. Humilde. Claro. Sí, vino bien preparado una conservadora para mantener la temperatura de la empanada. Eso pues, así que tenés que festejar. Grande Edgar, papá. Johnny. Dereicoya. Bruno, una cosa es la práctica común de la gente, que es lo que están diciendo ustedes, vos, Federico, Ariel Marejos. Y lo de Johnny sería en un escenario ideal, ¿verdad? Yo le entiendo a Johnny, realmente es así, o sea, debería de ser tu día, vos deberías ser el agasajado, el querido, que te hagan sentir querido, importante, porque es tu cumpleaños, ¿verdad? Pero si vos otra vez vas a meter la mano en el bolsillo para gastar una suma considerable y tus amigos van a decidir venir a servirse nomás y se van, ¿no? Pero se respeta la opinión de ambos, ¿verdad? Bruno, usted tiene que poner el asado, ¿será? ¿Cómo te van a hacer así? Johnny tiene razón. Mira, hay gente que le apoya a Johnny. Raro con este mundo. Hola, Bruno. No, antes era que vos tenías que poner todo, Bruno. Ahora vos tenés que decir, bueno, festejo mi cumpleaños el domingo, muchachos, 100.000 guaraníes cada uno. Ahora, fuera de toda bola, ahora es así. ¿Qué va a pasar si va a poner comida, por ejemplo, ahí? Y tenés que darle de comer a Maluje y a Diego Marini. Bueno, Johnny, cerramos acá y volvemos más tarde para ir a lo futbolístico. Adelantábamos lo de Fernando Cardoso, avanzado, es Olimpia el que está haciendo la negociación. Y el club es el New York City.
avanzado. Se cerraría a fin de año. Johnny, volvemos más tarde para hablar del clásico, ¿te parece? Perfecto, señor. A lo mejor en ese tiempo ya vamos a tener la respuesta sobre Richard. ¿Estará o no en el 11? ¿Será titular o estará en la banca de expectativa? Sí, señor. Yo honestamente creo que Richard va a jugar. Y si me apretás más, te digo, hoy 12:50, viernes 26, ¿verdad? 27 de octubre, yo creo que Jan va a jugar también. Y no es información, es deducción nomás. Yo creo que hoy a la tarde él va a solucionar ahí. Y va a arrancar, y va a jugar de titular. Y va a haber show total. Me parece, a lo mejor me equivoco. Repito, no es información. Es una deducción nomás que tengo yo. Pero imagínate, Bruno, si te equivocas, quiere decir que no quiere pedir disculpas ya. ¿Entendés? Imagínate lo que al grado en que vamos a llegar. Por eso te digo, yo algo que en donde Jan ya prácticamente. Yo creo que por eso yo no me jugaría tanto, ¿verdad? O sea, esta tarde yo creo que ustedes son testigos más que nadie, los compañeros y la audiencia también, ¿verdad? Pero yo siempre les dije, yo manejo información, pero uno te dice sí, otro te dice no. Y al haber un escenario de depende de, entonces para ahí vos no podés afirmar. Porque si esta tarde él pide disculpas, va a jugar. ¿Y cómo vos te quedás parado y vos decís, no va a jugar, vos ya? Porque el fútbol es muy cambiante, hay cosas que no dependen de nosotros los periodistas. Yo entiendo el lado de la información. Y la información pues vos das en el momento. Así como Miguel en su momento recibió la información de buena fuente y dijo, no juega, está perfecto, pero puede cambiar. Por eso yo en esta nomás prefiero abrirme. Porque ya tengo experiencia. Te llama una fuente y te dice, mira, te aseguro, Bruno, jugaste 100%. Y cambia después, porque no está en nuestras manos, igual que una transferencia. Vos decís, ya está la transferencia, está hecha, papá, y después cae la operación y te tratan de mentiroso, pero vos nunca mentiste, porque hubo gestión, se fue, ya se hizo todo, inclusive hubo casos que ya fue a revisión y hubo un problema y dijeron, no vamos a hacer, o al final hubo un problema de dinero, claro, de esto, y vos otra vez te quedas como mentiroso. Pueden en la red y dice, obvio, humos, pontas, cosas, y después vos decís... Las famosas letras chicas que aparecen, ¿verdad? Que vos ya no tenés nada que ver ahí. Por eso vos ponés, bueno, yo nomás ya me volví un poco más conservador, no sé si son los años, ¿verdad? Pero gestiones avanzadas, poner, o qué sé yo, o no jugaría, o jugaría, pero dejar nomás ese resquicio. Porque si, vuelvo a insistir, cambia el escenario totalmente. Si Jan hoy se va, pide disculpas, habla ahí, se arregla, bueno, vamos a abrazar, no está. Porque al jugador también le conviene jugar. ¿Sabe por qué te voy a decir? Porque si lo van a vender, no le conviene a él irse ya con esa información que por más que el club ya lo quiera, van a googlear y decir, no jugó porque tuvo problemas. Jugador conflictivo. Apenas un error que tenga. Me va a decir, no, y lo tal cosa vino, ¿para qué lo del extranjero? No jugó ya un partido importante en el clásico, le dejó en bola tal cosa a su club, o sea que todo pues pesa hoy. Entonces me parece más conveniente si su representante le dice, ¿sabe qué? Pedí disculpa y jugá. No conviene que vos juegues, no que estés en el centro del conflicto. Le boca a todos los periodistas, que encima los periodistas son... ñereí, morboso, malas personas, algunos, ¿verdad? La mayoría, periodista deportivo principalmente. Entonces, mejor nomás que se juega el partido espectacular, no pasa nada, no va a estar en el buscador, no va a aparecer, no jugó el clásico Jan, imagínate cómo decía Ariel, llega a perder Cerro, arde Troya, hermano. Y ahí no va a ser la directiva la culpable, no va a ser Bernay, no va a ser plantel, van a decir, Jan es un hijo de P. Porque vos habilitar los WhatsApp, ayer ya lo hicimos, el WhatsApp, los amigos del WhatsApp ya decían, no, Jan no es antes era el rey, el mejor, el arquero insustituible, ahora no, que se vaya, nomás te voy a decir, ¿qué es lo que es tanto? Ya no le quieren los algunos, porque ya se sabe que probablemente se va. Entonces va a estar siempre va a estar... conflictuado esto. Entonces, ¿para qué él quiere conflicto? Si ya sabe que se va a ir, le quieren, es un arquerazo, cuando nos hace su locurita también. Entonces,
Si yo soy su representante, mi sana recomendación sería, ese amigo es jugante, ¿no? Vos se yoga, y tú ven, es jugar, mi cuate. Jugar, querido, jugar es lo que nos conviene. Ya está. Además, para su futuro. Esto se va a acabar en 6 fechas. Para su futuro ya transferencia. está, pagamos la rescisión y no vamos, ya. Que no aparezca que por hecho indisciplina no jugó los últimos partidos. Y por partidos eso te digo, Ariel, entendeme. No creas que esto se va a un quilombo. Ya está. Gracias, Johnny. Chao, Johnny. Vos también otro, conflictivo. Saludo, Bruno, permíteme. Saludo para el amigo Enrique. Está en este momento en sintonía. Me dice que Enrique, ¿quién? ¿De 400 Enrique? La razón. El amigo Enrique me dice que tengo toda la razón, que él tiene su grupo en el colegio y permanentemente realizan escena para el cumpleaños, o en este caso para la persona que cumple años. Y bueno, en la viña del Señor habremos de todo tipo de personas, mi querido Johnny. Pero yo, por ejemplo, me siento feliz agasajándole a mis invitados y que mis invitados vengan con mucho cariño, me traigan regalos. Si no traen regalos, igual su presencia, que me abracen, me feliciten, que compartamos. El dinero no es todo en la vida, Johnny. Y vos por 30 empanadas no vas a perder la solvencia de tu vida. Así nomás. Chao, Johnny. Adiós, hasta luego. Experimenta la innovación con la Ford Territory por solo $270 al mes. Obtén una SUV que fusiona tecnología de vanguardia y máxima seguridad con características avanzadas y sistemas de asistencia. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contáctanos al 021-671-900 o visítanos en el Showroom Ford sobre Avenida España y Casianov para obtener tu Ford Territory. Ford Ready for More. Del 28 al 31 de octubre, el Shopping Mariscal te invita a 4 días increíbles de juegos, desfiles de disfraces y premios. Vení con tu mejor disfraz de Halloween y sé parte de la diversión. En Petrosur carga naftas a 700 guaraníes menos por litro. Escuchaste bien, todas sus naftas a 700 guaraníes menos por litro. En todas las estaciones, octanaje exacto y calidad internacional certificada cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Con Sueño Lar, octubre es el mes para renovar tu hogar. Aprovecha el 45% de descuento más 10 cuotas sin intereses pagando con tu tarjeta de crédito de Itaú en Sommiers Livings y Muebles Nacionales y 20% off en productos importados seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestras tiendas de Sueño Lar o visitarnos en www.sueñolar.com.py para más información. Sueño Lar, sentí tus sueños. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por la albirroja. Los viernes con descuentos de hasta el 30% con todas las tarjetas de crédito de la cooperativa universitaria en todas las sucursales. Y si nos podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Saladix te da el pase para vivir el fútbol de la mejor manera. Participa por el sorteo de 2 salas 5 estrellas y 30 vouchers de 1 millón de guaraníes para que te suscribas a la plataforma que quieras. Envía Saladix al WhatsApp 0992-924-000 o ingresa a dondeverfutbol.com.py y entérate cómo participar. Sorteamos todas las semanas. Hay fútbol, hay Saladix. Ahora Gas Corona llega a Areguá, la ciudad creativa. Sí, escuchaste bien, Gas Corona amplía su zona de cobertura, llegando hasta la capital de la frutilla y la cerámica, Areguá. Disfruta ya de la calidad de un buen gas. Hacé tu pedido al 021-238-6006, al 0811-6666, al asterisco gas, asterisco 427, y tu garrafa llega hasta la puerta de tu casa. Gas Corona,
semana llega hasta donde estés. Octubre en Inverfin viene regalado. Precios súper promocionales en todas nuestras categorías. Tecnología, electrodomésticos y muebles. Además, con tus compras podés llevarte increíbles regalos en productos seleccionados. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales. En Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y tenemos que hablar que volvió a marcar Adam Vareiro ayer para San Lorenzo de Almagro. Ya sobre la hora empató el Ciclón de Argentina 1-1 contra Platense. Estaba ganando el equipo de Platense. Vieron que le dedicó el gol al marcador, que a Suso, porque que lo tenía ahí a mal traer. Cada centímetro del campo de juego donde lo marcaba le daba un puntapié, le empujaba, le daba un codo. Terrible estuvo ese duelo. Y Adam Vareiro después, cuando marca el gol, le festejó en la cara al jugador de Platense para este empate 1-1. Recordando también que en Gremio hizo un gran partido Villasanti el día miércoles para remontar ante Flamengo. Perdían 1-0, se pusieron 3-1, terminó 3-2, pero Villasanti hizo 2 asistencias. Y se habla otra vez. Su partido número 100, ¿eh? Sí. Fue homenajeado con un cuadro, con la camiseta número 100, por parte de la directiva de Gremio. Y se habla insistentemente que es prioridad para el Palmeiras. El Palmeiras lo quiere como su mediocentro a Matías Villasanti para la siguiente temporada. Y hay una situación también que está viviendo el jugador con el mismo club Gremio, que en este caso habría ya una oferta del club para la continuidad del contrato. Sin embargo, esta primera oferta que le ofreció el club la rechazó Villasanti y se está negociando a ver si continúa o si definitivamente es el Palmeiras o lo van a transferir a Europa, porque recordemos que a mitad de año vino una oferta de la Fiorentina, en este caso para Villasanti, que está pasando un gran momento en Brasil. Atención que mañana a nivel internacional tenemos el derbi español. 11 y 15, 11 y cuarto, o sea que mañana en el horario del Super Sábado vamos a tener el minuto a minuto, lo que está aconteciendo en Barcelona, Real Madrid. ¿Se va a poder ver por acá o no? Y vamos a ver. Fíjate que hay un clásico que se ve y otro que no. Exacto. Mañana Barcelona va a usar la remera con la lengua de los Rolling Stones. Exactamente. Que forma parte del arreglo que tiene justamente con... ¿Cómo? Que forma parte del arreglo que tiene con... Sí. La empresa musical, ¿verdad? Palmeiras compró a Moreno de Racing en ese puesto, dice, 8 millones. Palmeiras, y estaba mirando ayer parte de lo de Fiorentina, porque él estuvo cerca de Fiorentina también. Sí. Ayer Beltrán hizo 2 goles en la Europa League. Beltrán, el que jugaba en Colón, después River, sin ser un gran número 9, gran salto, Dios. Es increíble como el futbolista argentino sigue siendo cotizado, porque es un jugador luchador, pero no es tampoco para... Y ayer estaba en boca de todos porque hizo 2 goles a un equipo débil ahí en Europa League. La victoria de la Fiorentina con el ex Colón de Santa Fe y el River Plate de Argentina. Sí, estamos hablando de lo que aconteció ayer en la Europa League, entre los partidos más importantes, victoria del Liverpool, del Bayer Leverkusen y también de la Roma de José Mourinho. Estoy buscando justamente ese partido que decías, Federico. ¿Cuál, el de Fiorentina? Sí, Fiorentina había jugado... ¿Cómo se llama el rival? Cucariki. No. No. Es un equipo... Curicó de Chile. de Serbia. De Serbia. Cucariki. 6-0 le ganó Fiorentina, sí. Y dos buenos goles de Lo mismo le pasó a Leverkusen, que jugó contra un rival débil también en esto que tiene que ver con la Europa League. Bueno, tenemos tránsito. Dale, mi querido, y cerramos primero esto, dale. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Disfruta
Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto, descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Compra en grande y ahorra en grande. En Arete todos los fines de semana tenemos descuentos en productos seleccionados para vos. Además, los viernes tenés 20% de descuento en toda nuestra bodega. Así lleva más, pero sin gastar de más. Te esperamos donde da gusto comprar. Un clásico no es un clásico muy motivante. O sea, no es un clásico en el que vos digas pelean la punta al campeonato. Después ya no existe el jugador que da chispa en declaraciones. No existe. ¿Te acuerdas que antes por lo menos? Porque eso forma parte. Las individualidades tampoco llegan, porque ¿quién era el mejor jugador después de Jan? Está en duda. El otro era Churín. Churín no se sabe si va a ser titular. No, y si es titular no está pasando por su mejor momento. Yo, por ejemplo, le extraño a un jugador tipo Pablo Ceballos. Derli González, el mejor jugador de Olimpia. No está al 100% tampoco. No sé si coinciden ustedes, pero claro. No, yo creo que el Richard está viniendo de una recuperación. Pero no pelea por el campeonato, Federico. Como lateral derecho, los centrales de Cerro son dos chicos, Quintana y de Jesús. ¿Cierto? No un partido de eso. A diferencia de Federico, lo que fue el último clásico el año pasado, donde se da el golazo de Richard, estaba en juego la punta del campeonato, porque allí Olimpia le quita la punta a Cerro y comienza a hilar triunfo que lo lleva al campeonato. Lo que decía Ariel Fabio que en la semana lo ganaron. Claro. Porque estaba peor el clásico. Le vino bien que Cerro le haya ganado de esa forma a Trinidense y que Olimpia le haya ganado a Guaraní. Después de 5 partidos ganó Olimpia. Después de 5 partidos. Estaba más desvalorizado todavía estaba el clásico de lo que está diciendo Bruno. Pero sigue siendo un clásico de perfil bajo. Si no fuera por lo de Jan del lado de Cerro y si no fuera por este tema de las ventas que se están viniendo en Olimpia, no íbamos a tener demasiado para hablar de lo futbolístico porque es un clásico en donde no hay tanta calidad. Fíjense ustedes, Derli González, el mejor jugador de Olimpia, no se sabe ni si va a jugar. Porque lo que jugó contra Guaraní fue realmente muy pobre, muy poco lo que pudo hacer. Se nota que todavía no estaba bien. El otro buen jugador que tiene Olimpia, también Richard Ortiz en este caso, llega con lo justo y tampoco te asegura que va a tener un super rendimiento. Y el lado del Cerro, entre lo de Jan, lo de Churín, cómo va a estar Pachi, Cecilio, y todo eso que envuelve a un partido en donde, honestamente hay que decir, Cerro ya prácticamente aseguró fase de grupo de Libertadores para el año que viene. Imposible que le saquen ese lugar, tiene que haber una tragedia de perder todos los partidos a partir de ahora. ¿Sabes cómo podés vender este clásico así, pero medio, viste que medio recalentadito, ¿no? Ella ese asado así, por poner un ejemplo, ¿verdad? O sea, desde el momento ahí, un buen corte,